La revista El Ingeniero de Minas te invita a formar parte de su edición 106, donde se promueve la minería responsable e inclusiva a través de la excelencia profesional, responsabilidad social, inversión, innovación y tecnología. Contamos con los principales actores, operación, Estado y comunidad. Forma parte de la revista El Ingeniero de Minas, que tiene una llegada directa a más de 8.000 afiliados mineros y a más de 400.000 seguidores en redes sociales, como Colegio de Ingenieros del Perú. Contáctanos, agradecemos a nuestros principales auspiciadores de la edición 105, Antapacay, CIA Minera Poderosa, Hatbay y Sauder Perú. Título de Ingenieros de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú. Hoy vamos a presentar el tema competitividad energética proyectada para el Perú, a cargo del ingeniero Roberto Tamayo, y también contamos con la presencia del ingeniero Jorge Vega, director de los martes de la minería, que en esta oportunidad nos acompañará en calidad de moderador. Adelante, ingeniero Jorge. Buenas noches, distinguida audiencia. Hoy, martes 31 de enero, nos acompaña Roberto Carlos Tamayo Pereira con el tema muy importante para nuestro momento actual que parece el país: competitividad energética proyectada en el Perú. El ingeniero Roberto es ingeniero mecánico, electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería. También tiene un MBA en la Universidad de Ciencias Aplicadas, ha estudiado en ESAM, en la Universidad Politécnica de Cataluña. Es un experimentado profesional con más de 30 años en el ámbito de la minería, en el ámbito de la energía. Ha sido director general de electricidad en el Ministerio de Energía y Minas, también asesor del despacho del Viceministerio de Energía, además director en diversas empresas del subsector eléctrico. Él laboró en el Comité de Operación Económica del Sistema. Actualmente se desempeña en Ocinermin. Es también docente en la Universidad Nacional de Ingeniería, en pregrado y en posgrado. Entonces, tengamos la presentación de Roberto. En primer lugar, agradeciéndole su predisposición para podernos compartir sus experiencias en este interesante tema. Adelante, Roberto. Muchas gracias, ingeniero Jorge Vega, y también agradecer la invitación muy amable de los que colaboran con el capítulo de Minas
¿no? Y del cual yo me siento, por lo cual me siento muy contento, ¿no? Siempre es importante tener estos diálogos con estudiantes, con profesionales, y qué bien en la casa que nos acoge, que es el Colegio de Ingenieros, un gremio al cual pertenezco. El día de hoy, como ha referido el ingeniero Vega, vamos a tratar el tema, y permítanme proyectar mi presentación, el tema relativo a la competitividad energética, digamos, en el Perú, ¿no? A veces cuando uno en estos tiempos habla de proyecciones, hay que ser bastante, a veces, cautelosos con, digamos, estimar alguna cifra. Uno puede comentar muchas realidades. Los tiempos de ahora, con tantas variables que traen mucha incertidumbre, hacen que cada vez más difícil sean las proyecciones. Pero vamos a hablar de todo y nos vamos a enfocar, vamos a abstraer a la energía, ¿no? Para eso vamos a darle un pincelado al panorama también internacional y obviamente local. Gracias nuevamente, como les digo, no sin antes manifestar nuestra preocupación por la situación que está atravesando nuestro país, y esperemos que pronto nuestras autoridades puedan de alguna forma mitigar o solucionar parcialmente, porque el problema del Perú, digamos, tiene que ser solucionado no necesariamente en corto plazo, tienen que tener una visión de largo plazo, y entonces las autoridades tienen una gran tarea. Como está avanzando esto antes de la introducción, quería manifestarles, ¿no?, que para entrar ya en detalle del tema, hay que hacernos algunos cuestionamientos, porque, como ejemplo, ¿con qué recursos contamos, no? En realidad, nosotros podemos identificar algunos recursos como fuentes primarias para la energía, como el gas, el agua, perdón, el GLP, por ejemplo, como un producto secundario dentro de nuestra matriz, el petróleo, el carbón, la cogeneración, los recursos renovables, ¿no? Una tendencia que también es global y muy aplicada en otros países, no tanto en nuestra región, los biocombustibles, entre otros, ¿no? Otra forma de enfocar estos cuestionamientos previos es qué incentivos también regulatorios se tienen, ¿no?, para invertir. Cuando algún CEO de alguna transnacional importante o de alguna empresa local importante se le pregunta, ¿y en qué invertirías? Pues lo primero que nos van a responder es, nos vamos a invertir en lo que sea más rentable, ¿no? Pero para ello tiene que haber una cultura de evaluación de riesgos, de conocer muy bien lo que significa la rentabilidad bajo el contexto incluso del riesgo país, y etcétera, etcétera. Y sobre todo, y hacer expeditos, ¿no?, en la evaluación de costos. Los ingenieros, muchos que tienen la especialidad incluso de desarrollar proyectos, conocen bien estos temas, ¿no? Pero siempre hay que sostener que hay que mejorar esa cultura de evaluación de riesgos. Otra pregunta importante es, ¿el sector energético es competitivo? Es bastante competitivo, y además es también uno de los sectores, sobre todo el de electricidad, bastante regulado, y donde hay un desarrollo, digamos, de muchas décadas, ¿no? Y entonces hay un mercado bastante bien estructurado y, digamos, con mucha regulación. Pero ¿eso permite la competitividad? Claro que sí, porque el regulador, ¿no?, uno de sus principios, uno de los principios o preceptos de la regulación es tratar de encontrar siempre la eficiencia, y eso se consigue solamente con la competencia, ¿no? Entonces es bastante competitivo. Entonces, para eso la institucionalidad tiene que desempeñar un rol fundamental, y todos, porque a veces, ¿no?, yo tengo una teoría, la teoría esta del mínimo costo, máxima satisfacción, que efectivamente pues podemos traducirlo en tratar de tener la maximización de las ganancias. A veces se traduce en que a veces perdemos de vista la importancia de lograr una seguridad energética para el país también, o a veces no monitoreamos adecuadamente, digamos, la posición de dominio en los mercados. Entonces, todas esas variables forman parte de, digamos, tratar de en algún momento, ¿no?, visualizar un ámbito en el mercado de amplia competencia. ¿Los consumidores intermedios y finales están satisfechos?
¿no? A veces, por ejemplo, en estos últimos tiempos en Perú, acá nos vamos a ver el tema local, y las empresas mineras son empresas de gran envergadura, tienen una carga, una demanda de energía eléctrica importante. Entonces, al final son usuarios libres, ¿no? Esos usuarios que no son, pues, que son distintos a los regulados. Y entonces, en estos momentos, de acuerdo al marco normativo vigente, se está viendo, pues, que ha habido una migración de los usuarios regulados a los usuarios libres, ¿no? No estamos hablando de grandes mineras, estamos hablando de pequeños emprendimientos. Y entonces ahí uno puede notar que a lo mejor muchos usuarios no están satisfechos con alguna realidad, por ejemplo, de tarifas. Una realidad que es importante y acompaña no solamente al tema económico, es el tema de la seguridad y el tema de la calidad. En el Perú, ¿no? Desde la reforma no ha habido una crisis, digamos, energética donde hayan habido, por ejemplo, blackouts o restricciones de suministro, ¿no? Eso es importante reconocerlo. Pero lo que tal vez ha habido, sí, en algún momento es unas crisis que han hecho que se rescindan ciertos contratos porque los costos marginales, esos costos que se sancionan de este tipo de mercados que hay en los generadores, que es el mercado spot, ha podido tener alguna variación significativa y por lo tanto esos costos marginales, como en Europa, ¿no? Por ejemplo, se incrementaron en su momento mucho y eso tradujo una cierta crisis. Pero ese es en el ámbito, digamos, más económico, llamémoslo así, ¿no? Pero en cuestiones de seguridad y en cuestiones de calidad, afortunadamente, salvo en algunos momentos en los cuales el sistema sur, donde está justamente la mayor cantidad de empresas mineras, y disculpen que como estoy en el capítulo de minas, trato, ya yo un poco me he concientizado, estoy interiorizando mi sesgo de esta noche hacia hablar también un poquito de las minas, entonces de la actividad minera. Entonces, en el sur antes estaba conectado eléctricamente con una sola línea de transmisión, la línea de 220 kilovoltios, una que se llama Mantaro-Socabaya. Ahora hay dos líneas de transmisión de extra alta tensión adicionales en 500 kilovoltios, ¿no? Pero antes había una sola entre más o menos los años 2000 y 2012. Y en 2013 se conecta ya la primera línea en 500 kilovoltios. Entonces, en ese interín sí han habido problemas de blackouts en el sur o pérdidas de generación y, digamos, consecuencias en la demanda, porque había un sistema que no estaba tan seguro, digamos, tan confiable porque su infraestructura no era tan robusta, ¿no? Pero entonces, esos temas son los que podrían estar generando insatisfacción a los usuarios. Algo que es bastante sensible es el precio, ¿no? Es que hay cada mes o cada 3 meses en las noticias, ¿no? En este mes se van a incrementar los precios, siempre es una especie de noticia muy sensible que puede generar insatisfacción. Pero en el Perú se han mantenido precios estables por mucho tiempo y además los grandes usuarios libres o los usuarios libres per se han tenido, digamos, unas tarifas relativamente competitivas a nivel incluso de la región en estos últimos años, ¿no? Algo de eso lo vamos a hablar, pero es importante ese tema de la satisfacción del usuario. ¿Existe información suficiente para los análisis? Las plataformas tecnológicas, ¿cómo estamos avanzando en la digitalización? Es una materia también importante en las empresas de energía, ¿no? De toda índole, de la energía eléctrica, de energía de hidrocarburos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el futuro, ¿no? El futuro, algunos autores dicen, ¿no? Cada vez, lo que les he dicho temprano, cada vez va a ser más difícil predecir, dicen algunos, ¿no? Temas, por ejemplo, como los pronósticos, algunas consideraciones, digamos, macros relevantes, pero hay algunas cosas muy menudas, por ejemplo, en el ámbito de las actividades de mantenimiento, por ejemplo, de alguna actividad, ¿no? Algún proceso industrial, van a ser también más fácilmente predecibles por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos yendo en digitalización? ¿Cómo estamos yendo en datos? ¿Cómo estamos yendo en minería de datos, como quisiéramos mencionarlo? Es algo que también debería formar parte del análisis en cuanto al soporte que esto da también a la seguridad energética o, digamos, a la competitividad energética en los países, ¿no? Tener la información a la mano, completa, consistenciada, es vital para las tomas de decisiones. Ya entrando un poco en el ámbito de los recursos energéticos,
antes de entrar de lleno en el tema de la competitividad y ver qué tenemos en Perú, ¿no? Como energía. Es importante mencionar que todas las tecnologías, desde mi punto de vista, son importantes. Todas, absolutamente todas son importantes. Y ahí vemos, pues, digamos, una gama de tecnologías que todas, no son, ninguna es nueva. Todas se han desarrollado hace décadas. Solo que la economía de escala en estos tiempos permite que, por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, sean baratas, ¿no? Y sean también ahora bastante competitivas y puedan competir con las otras tecnologías, ¿no? Pero la demanda en el mundo no solamente es de electricidad, sino también es de calor, es de frío, ¿no? Los ingenieros sabemos, pues, un poco las demandas de tipos de energías para nuestros procesos. Entonces, ahí entra a tallar algunas otras fuentes que las vamos a comentar también, ¿no? Muy rápidamente por el tiempo, como el hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Que entra a satisfacer algunas ciertas necesidades y las tecnologías van a tener que adaptarse a esta nueva fuente en el futuro, ya se vienen adaptando. Pero la madre de todas las energías, pues, es la energía solar, ¿no? Eso es obviamente indiscutible, ¿no? Aspectos que podemos relacionar con, digamos, la manera como la energía es importante en todos los procesos. Ahí vemos, ¿no? Que es multidimensional el uso, la aplicación o el interés. La energía está vinculada al daño del medio ambiente, ¿no? O a la sostenibilidad, como en estos tiempos se habla, ¿no? Está bastante vinculada al desarrollo de las sociedades, ¿no? Por ejemplo, si falta acceso a la energía en algún lugar del país, significa, pues, cierto retraso para esas comunidades, esas sociedades. Por ejemplo, nos remontamos al tema de la Amazonía peruana. Hay muchos sistemas aislados todavía que operan con diésel. Hay algunos lugares donde se ha llegado con paneles fotovoltaicos, pero a lo mejor la densidad energética o la intensidad energética es, digamos, muy baja, ¿no? Se requieren más necesidades para más usos productivos. Entonces, es un tema complejo, no lo vamos a abordar totalmente, pero miren, otra vez más vinculado al tema de la minería, la energía está también, obviamente, relacionada con la extracción de los recursos, ¿no? Y por otro lado, acá lo anoté en rojo, ¿no? Es importante también velar por la, por la importación, es decir, por la balanza comercial. Se me había ido de la memoria. Estamos siendo muy importadores de petróleo. Estamos consumiendo casi 250.000 barriles al día y solamente creo que estamos produciendo 30.000, ¿no? Esa es la materia también que debe ser tratada, ¿no? Como parte de la competitividad energética de un país, ¿no? Hasta dónde podemos soportar con una balanza comercial negativa en ese sentido, ¿no? Cada vez van a mejorar las eficiencias en las tecnologías. Eso permite, digamos, también reevaluar los costos que podemos nosotros lograr en nuestros procesos, ¿no? Para la energía, ¿no? Considerando esas nuevas tecnologías. Y obviamente la sostenibilidad y el impacto climático que podemos a veces gestar porque, digamos, hemos aplicado una cierta tecnología o no hemos considerado, imagínense, por ejemplo, el afianzamiento adecuado de una cuenca hidrográfica para tratar de explotar de la mejor forma, o sea, tratar de utilizar de la mejor forma el recurso hídrico para una central, también cae en materia de un impacto, ¿no? Es muy variados pueden ser muy variados los ejemplos. El crecimiento de la población, obviamente que es importante. A esto le llamamos un crecimiento vegetativo y esto impacta en la demanda, ¿cierto? Cualquier acto que desarrolle el humano en estos tiempos impacta sobre el cambio climático. Entonces, por lo tanto, ¿qué han referido como parte de la transición energética en estos tiempos los tomadores de decisiones que han estado involucrados en estas reuniones, por ejemplo, de la COP, ¿no? O muchos científicos que apuestan ahora por defender una tendencia que se le denomina, bueno, que está enmarcada en una electrificación de las sociedades. Vamos a electrificar las sociedades. Vamos a hacer que las ciudades crezcan, que haya una demanda importante, obviamente las ciudades van a crecer.
los tipos de demanda, o sea, de recursos tecnológicos que van a poder soportar las necesidades de la sociedad van a ser distintos, ¿no? Entonces, por lo tanto, se van a necesitar mayor cantidad de energía eléctrica, ¿no? Eso ese sin perjuicio de que muchos procesos van a continuar con sus desarrollos convencionales, ¿no? Pero en general la sociedad se va a electrificar. Y por una razón, porque la transformación de cualquier, de esta fuente secundaria, electricidad, en cualquier uso final, es más eficiente, ¿no? Por esa razón. Entonces, en el mundo se han avanzado mucho en temas de eficiencia energética también. La IRENA, que es una institución, una organización multilateral, que incluso agrupa a estados, o forman parte de los, está integrada también por misiones del Estado en esa institución, IRENA, mantiene la posición de que la eficiencia energética constituye el 25% de la solución a la mitigación de los problemas. El otro 25% está referido a los aspectos de tendencias en energías renovables, ¿no? Y el otro 50% más está involucrado en muchas cosas, desde la energía nuclear hasta el uso del hidrógeno y otros tipos de tecnología, como por ejemplo el comprimir aire, el atrapar el CO2, etcétera, ¿no? Todo va a servir, ¿no? Esa es parte de los preceptos también de la economía circular. Todo va a servir, ¿no? Al final, hasta los lodos que quedan como relaves ahí en algunos procesos industriales también contienen ciertos energéticos que las nuevas tecnologías o algunas tecnologías mejoradas pueden de alguna manera extraer, ¿no es cierto? Eso que queda de energía. Entonces, todo va a ser útil, ¿ok? Entonces, ¿cómo no pensar en la importancia no solamente del crecimiento de la población, sino también de la posibilidad de, cuando ya tengan energía, de su desarrollo per se? Si vamos a hablar de competencia o de competitividad, dentro de todos esos análisis que se hacen pro competitividad, está bien claro ahí el indicador de desarrollo humano, ¿no? De innovación también. Entonces la infraestructura que llega, que viene, ¿no? O digamos el mismo desarrollo de las ciudades y de los nuevos procesos, llamémoslo así, innovadores procesos, van a impactar. Y como van a impactar, aparte de que de tratar de usar de la mejor manera los recursos, ¿no? Entonces, por el impacto y por el mejor uso de los recursos, es necesario planificar, ¿no? Ya todos los países planifican, acá yo no voy a insistir, ¿no? Siempre se habla de ese tema. Yo creo que todos estamos conscientes de la importancia de la planificación. Eso le falta un poquito a Perú. Algunos países tienen una grada adelante en ese tema. Y entonces, viendo que la materia es tan compleja, entonces se necesita un grupo de personas que estén siempre pensando en el futuro, que estén viendo el largo plazo, ¿no es cierto? Hay unas dimensiones culturales de un sociólogo, de un científico social que se llama Hosted, que habla acerca de la valoración, por ejemplo, en uno de sus indicadores que hacen los países a la importancia de valorar la temporalidad, ¿no? Es decir, es importante ver un problema enfocándolo en el largo o en el corto plazo, sí es importante. Entonces, esa falta también de ese índice, así como no tenemos mucha cultura de riesgo, mucha cultura de seguridad, ya estamos avanzando poco a poco en ello, mucha cultura de eficiencia energética, bueno, también tenemos que involucrarnos en tener un mejor concepto, perdón por la bulla, de la cultura de estas dimensiones culturales, ¿no? Porque a veces no le damos la importancia de tener una visión de largo plazo, y eso es un poco lo que nos falta, ¿no? Y entonces la sostenibilidad, que no es un concepto tampoco de estos tiempos, es un concepto acuñado en los años 70, y por ahí, por las cosas que a veces me gusta averiguar, investigar, aproximadamente por los años 82, 84, en una reunión también en las Naciones Unidas, se acuñó el concepto de sostenibilidad. Entonces, miren, la sostenibilidad nos acompaña como concepto allá hace 40 años aproximadamente, ¿no? O sea, pero en estos tiempos, como que hay una ya obligación prácticamente, ¿no? Hay muchas empresas que, por ejemplo, están en Colombia, por ejemplo, hay una obligación
hay una norma que obliga a las empresas a tener contratos de energía eléctrica provenientes de fuentes renovables, ¿no? Que tienen bajas emisiones. Es como una obligación. Creo que hay una temporalidad para su aplicación, pero, digamos, esa es una señal, ¿cierto?, en pro de la sostenibilidad. Y así como esas herramientas, la huella de carbono, ¿no?, la cero neutralidad y sus incentivos de financiamiento y todo ello, forman parte, pues, de esos mecanismos pro sostenibilidad. Entonces, vamos así rápido también, porque no tenemos mucho tiempo, a un panorama internacional. Entonces, miren, en el año 2020 tuvimos el COVID, hubo un rebote, ¿no? Como todo, tanto del rebote de la economía como el rebote de la demanda, fue notorio. Pero en estos tiempos, hablando de ya una crisis geopolítica, las cosas son inciertas, ¿no? Muchos medios solventes, o sea, medios, digamos, conocidos, medios, digamos, de análisis económico, respetados, ¿no?, a nivel internacional, hablan que, por ejemplo, países como Estados Unidos podrían entrar en recesión, ¿no? Pero están en eso, ¿no? Va a entrar, no va a entrar, va a entrar, no va a entrar. Y eso significa que está habiendo, pues, una especie de también de posicionamiento estratégico frente a lo que viene, ¿no? Autores también hablan de que, por ejemplo, va a haber muchos cambios al 2030, ¿no? Y entonces eso significa que, bueno, las grandes potencias, pues, están en ese afán de no, digamos, desvelar alguna estrategia, y entonces son muy cautos en lo que está sucediendo, ¿no? Parte de los conflictos acá en Perú también, no crean que a mí, desde mi punto de vista, también forman parte de esa estela de, digamos, de guerra geopolítica que está abriendo en el mundo. Entonces, por lo tanto, si bien es cierto, hay valores positivos para el tema del crecimiento. Perú crece, vamos a ver ahorita un gráfico donde energéticamente demostramos que Perú es el más raro de todos los países de Sudamérica, porque crecemos a pesar de todos los problemas. También es algo conocido de que va a haber mucho requerimiento de muchos tipos de elementos, de minerales, para la transición energética, ¿no? Y entonces el posicionamiento, digamos, justamente también estratégico, para lograr también convertirnos como Perú en esa burbuja que deberíamos ser hace tiempo, de no solamente ser, digamos, un país extractivo, sino también con valor agregado, es oportuno. Por ahí vamos a ver una gráfica donde vemos a una China, a un país, ¿no?, tan grande, con tanta industria y con tantas, digamos, siderúrgicas de acero, que deberían, pues, un poco repartir esas siderúrgicas en el mundo también. Acá hay algunas empresas mineras asentadas chinas, y entonces ellas podrían, por ejemplo, refinar su mineral acá en Perú. Y esa refinería trae a su vez más demanda eléctrica. Entonces puede por sí misma nuestra demanda eléctrica crecer, no solamente con proyectos mineros, sino también con proyectos que puedan ser, digamos, que puedan contener valor agregado, ¿no? Refinerías y etcétera. Se hablaba mucho de la petroquímica, y a veces las oportunidades, pues, son escasas, y a veces se pierden también en el tiempo, ¿no? Y todo por la volatilidad de los precios. Y ahora que vamos a enfrentar una ola de muchas incertidumbres, las decisiones van a ser más difíciles. Pero lo que sí es objetivo es que el mundo va a requerir de muchos minerales para el desarrollo de estas fuentes renovables y otros. Ha habido, digamos, de alguna forma, por los conflictos geopolíticos, una, digamos, marcada volatilidad, ¿no? Y cambios extraordinarios en los temas de los precios de muchos energéticos en diversas partes del mundo, ¿no? Acá en Sudamérica, ¿hemos estado exentos de ello? No, tampoco. Por ejemplo, Chile es un país es importador de gas. Entonces, Chile, por ejemplo, refleja en sus precios, ¿no?, el verdadero valor del precio del gas. Y cuando el precio del gas ha estado carísimo hace unos meses, eso ha impactado, obviamente, en sus costos productivos, ¿no? Y eso es también la tarifa. Perú ha vivido una burbuja. ¿Por qué? Porque nuestro gas de camisea tiene un precio de gas regulado, ¿no?, heredado de la Shell, porque la Shell no nos cobró, nos donó los yacimientos sin cobrar al Estado, digamos, por ejemplo, los costos involucrados en los procesos de exploración, ¿no?
o exploración, perforación y, digamos, explotación. Claro, al final la producción y la explotación ahora ya tiene un valor, pero, digamos, todo quedó zanjado en un precio de $1 el millón de BTU que nos alumbra hasta estos momentos. Claro, ha crecido ese precio por la aplicación de unas fórmulas de indexación, ¿no? Ahora me parece que está un poco más de $3, no le hago el seguimiento a este tiempo. Pero, miren, no son pues los $10, los $20 alcanzados en otras latitudes, ¿no? Entonces, esa es una ventaja comparativa para el mercado peruano por el momento. No tengo una lámina donde está expresado, por ejemplo, que, digamos, Camisea a lo mejor disminuye sus reservas al 2041, 2042. Y entonces, del 2023 que estamos al 2041 ya quedan 19 años, 18 años. Entonces, aquí la inquietud, el análisis, y de los que son más expertos que yo en materias de hidrocarburos, saben que en algún momento tienen que tomar la decisión para llevar adelante la exploración que pueda permitir al Perú restituir reservas, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Esa es una regla de 3 simples. Solo que hay que enfocarlo en el tiempo oportuno, ¿no? Encontrar gas, a menos de que haya, por ejemplo, algunas reservas ya que pueden estar casi probadas y que puedan formar parte de las reservas más adelante. Hay unos estudios por ahí que se han desarrollado y eso puede actualizarse, ¿no? Otra cosa que ha sucedido y está sucediendo en todos lados es que hay mucha inversión en energías renovables, ¿no? O energías limpias. Pero también hay inversiones en energías fósiles todavía, ¿no? Solo te quiero comentar que, por ejemplo, China ha mencionado, y siempre lo digo, ¿no? Sus funcionarios, ¿no? Los voceros oficiales de China en algunas materias han dicho que su cero neutralidad, es decir, se van a desprender del uso del carbón recién en el año 2060. Eso significa, ¿no? Eso significa que China hasta el 2060 va a estar todavía invirtiendo en energías fósiles. O bueno, hasta un poco antes, ¿no? Entonces, hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, como China, como la India, ¿no? Como los países de Sudamérica también, Brasil y Argentina han desplegado grandes esfuerzos en inversiones en energías limpias. Uruguay, que es un país pequeñito, ¿no? Uruguay es la mitad de Lima en demanda eléctrica, ¿no? Es chiquito, pero Uruguay casi el 60% de su matriz eléctrica, no energética, eléctrica, proviene de los parques eólicos, ¿no? ¿Ya? Es todo un caso de estudio Uruguay porque tiene que su sistema eléctrico de potencia soportar algunas también inclemencias de inestabilidad, pero imagínense si se va el viento, ¿no? Hay algunas circunstancias técnicas que le, digamos, permiten mantener la seguridad de su sistema, ¿no? Entonces, hay desarrollos a nivel mundial, pero como verán, no todo es verde, o sea, no todo es limpio, sino también hay inversiones todavía en fósiles. Estas son las inversiones, por ejemplo, en suministros para la parte de perforación, exploración en petróleo y gas. No me voy a detener mucho acá porque, como les mencionaba, en un gráfico más adelante les voy a mostrar la importancia todavía de los hidrocarburos en la matriz energética del mundo, ¿ya? Después hay una evolución también en los precios favorables, ¿no? De los minerales. ¿Por qué? Porque los minerales pues, están siendo utilizados ya en la producción de energías renovables y en la producción de algunos procesos. Por ejemplo, el litio, ¿no? No me he detenido todavía a examinar mucho, digamos, las fortalezas del litio y sus calidades también, pero ustedes seguramente mejor que yo saben que el litio también va a ser un componente de, digamos, de desarrollo del futuro, ¿no? Entonces, a pesar de que incluso la propia empresa, esta Tesla, con sus autos eléctricos, ¿no? Haya estado de capa caída en el mercado bursátil hace poco, pero creo que ahora último ha repuntado un poquito más. ¿Y por qué? Porque las baterías, estas de ion litio, tienen también su competencia. Tienen, por ejemplo, una batería de sodio líquido, o tienen baterías, por ejemplo, algo le llaman supercondensadores, ¿no? Que es un proceso especial también químico,
que, digamos, tienen algunas bondades, algunas fortalezas, digamos, unas mejores fortalezas que las del litio, ¿no? O sea, pero son más caras también, o sea, en algún momento, y después también vienen, perdón, las celdas de hidrógeno, ¿no? Que también son competencia de las baterías de ion litio. Pero bueno, al margen de esas sutilezas en el ámbito tecnológico y también que pueden competir entre ellos, los minerales, ¿no? También son un punto importante, sus precios para las decisiones, ¿no? De continuar con el desarrollo de la industria de minería, y también de las industrias pues, de manufactura y tantas otras cosas más que mueven la economía. Este tema de los costos nivelados es una forma de evaluar muchos tipos de tecnologías en estos tiempos, ¿no? Le llaman el LCOE, ¿no? Y por allí, este LCOE, no encontraba una gráfica a tiempo para poderles lo del LCOE, permite comparar, ¿no? Los costos en la vida útil, ¿no? De la tecnología. Y entonces nos está diciendo en estos tiempos que, por ejemplo, el sol y el viento cada vez son más baratos. Las baterías también están cayendo en precio, ¿no? Y muchos otros detalles más, ¿no? Entonces, hay, digamos, bastante expectativa y optimismo en que los precios de estas nuevas tecnologías caigan aún más, o decaigan en precio cada vez más. El tema estos son escenarios, ¿no? Escenarios a 2050 con relación a cómo va a ser el comportamiento del uso de estos hidrocarburos en el mundo, ¿no? Cada vez, algunos autores dicen, es más difícil obtener petróleo de yacimientos. Un ejemplo muy que lo tengo así en la memoria, solamente a media memoria nomás, porque no me acuerdo todo el relato que alguna vez leí. Por ejemplo, Petrobras es una empresa de Brasil, ¿no es cierto? Petrobras en algún momento, bueno, es una empresa grande de petróleo a nivel mundial. Y lo que encontró en su zócalo o dentro del mar fue un potencial yacimiento para obtener petróleo. Pero resulta que para lograr perforar ese yacimiento o ese futuro yacimiento, necesitaba una broca especial porque las brocas convencionales, incluso las que utilizaban las grandes empresas petroleras, se rompían porque tenía una constitución, esa parte, digamos, geológica, digamos, de mucho componente de sodio o de algo así de cloro y sodio, algo así me acuerdo que de repente repetían en el relato, en el artículo. Y entonces Petrobras desarrolló su propia tecnología. Y lo importante de este ejemplo es eso al final, ¿no? Porque parte de la competitividad, ¿no? Es también la innovación y ese desarrollo de la tecnología propia, ¿no? Qué bien que estemos en casa, ¿no? En casa de los ingenieros. En realidad, nosotros como ingenieros debemos pensar en tratar de desarrollar ingeniería peruana, ¿no? Entonces ellos, miren, desarrollaron su propio taladro, su propia broca, y lograron perforar eso que las brocas convencionales no lo podían hacer, ¿no? Entonces incorporaron un yacimiento más con unas reservas dantescas más a su portafolio, ¿no? Entonces, hay tal vez muchas cositas por hablar más, el tiempo nos agobia. La capacidad instalada, como verán acá, por ejemplo, acá está, digamos, por tecnología, ¿no? Yo tenía un gráfico por ahí donde había el desarrollo de la capacidad instalada por país y por tecnología. Y resulta, por ejemplo, que en ese gráfico, toda la capacidad que tenía en carbón en un año o en un periodo de un año, la energía que producía con carbón China, ¿ya? Era mayor a toda la energía de Estados Unidos en un año. O sea, China tiene mucha más capacidad instalada y mucha más demanda pues que Estados Unidos, ¿no? Pero la energía que producían con carbón era, para ese periodo de análisis, era mucho mayor a toda la energía de Estados Unidos, ¿no? Impresionante. Entonces, eso significa que estos esfuerzos, ¿no? De solar y eólico, de parques offshore, es decir, de parques eólicos
¿no? Que están en el mar, ¿no? En el zócalo continental, son loables, ¿no? Hay que aplaudir esos esfuerzos. Para que tengan una idea, en toda Gran Bretaña hay 15 gigavatios de capacidad instalada o más de energía eólica, de parques solares eólicos, de parques eólicos. Y 15 gigavatios es mucho más que nuestra capacidad instalada de todo el Perú, ¿no? El Perú tiene 13 gigavatios. Imagínense, ¿no? Ya en el mar, nomás de la isla de Gran Bretaña, tiene mucha más energía, capacidad instalada, o si no, generación, que toda nuestra capacidad instalada, ¿no? Es impresionante esos esfuerzos. El mix está cambiando porque hay, por transición energética, un desplazamiento, pues, de estas fuentes contaminantes como son el carbón, el petróleo, ¿no? Y el gas natural es quien tal vez es el vector para desplazar ello, ¿no? Y las renovables también. ¿Qué impulsa el crecimiento de la demanda? No solamente el crecimiento vegetativo y que las grandes ciudades van a crecer y se van a electrificar, ¿no? Se van a electrificar también porque también van a haber electromovilidad, ¿no? Y otros más que ustedes pueden observar acá, como por ejemplo necesidades de calor y necesidades de refrigeración o de frío, ¿no? Y muchos otros procesos industriales que ojalá obviamente también se instalen en Perú en algún momento. ¿Qué nueva capacidad de potencia se construirá? Este es digamos, una perspectiva al 2050, ¿no? Una prospección tal vez. Y esto es importante porque, por ejemplo, focalizan en los lugares, por ejemplo, como China, la India, o el mismo África, ¿no? Acá, por ejemplo, nosotros estamos en Central y en Sudamérica, por aquí, una visión para que puedan, por ejemplo, los inversionistas, digamos, tener un primer derrotero, ¿no? De cómo apuntar sus posibilidades. Bueno, esto lo vamos a pasar un ratito, un poco rápido, porque, digamos, hay algunas cosas que ya son más difíciles de explicar y hay que detenernos un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo va el consumo en la región? El consumo en la región, miren, este es un gráfico que yo los sigo, ¿no? La OLADE brinda esta información y miren, encontré la información al 2021 y como verán, miren, solamente se está creciendo 8% a nivel de toda la región, América Latina y el Caribe. Eso significa varias cosas, ¿no? Primero, que la demanda vegetativa se está controlando, digamos, a lo mejor no hay más explosión demográfica, ¿no? A veces un control ya de la explosión demográfica, digamos, moderada. Y también la aplicación, digamos, de la eficiencia energética, ¿no? Porque, digamos, la eficiencia energética trata de reducir pérdidas y eso se traduce finalmente en los incrementos de demanda, ¿ok? Esta es la oferta total de electricidad que existe, digamos, también a nivel de algunas, por ejemplo, zonas, sectores de América Latina y el Caribe, ¿no? Por ejemplo, Brasil marcha solo independiente, ¿no? Y, digamos, hay un porcentaje de incremento, digamos, anual que ellos han tenido para un consumo per cápita y también para una oferta. Y entrando ya al ámbito de la competitividad, ¿no? Podemos, por ejemplo, ya decir que es importante, pues, el índice de desarrollo humano, ¿no? Y el consumo de residencial, el consumo per cápita por habitante o por familia. Perú está por acá, ¿no? Este es Perú. Perú está dentro de lo, digamos, de lo razonable para América Latina y el Caribe, pues, ¿no? Hay algunos países que destacan por su PBI, que puede ser Trinidad y Tobago, por ejemplo, ¿no? Lugares donde hay tal vez mucha economía, mucha mejor economía. Pero estamos, digamos, dentro del promedio, ¿no? Dentro del promedio. En el panorama local, esto no lo vamos a repasar, ya hemos hablado un poquito del rebote de la economía y de la importancia que es el PBI para todos los efectos, a pesar, y esta es una lámina que lo he puesto recientemente, ¿no? Por ejemplo, los clasificadores de riesgo nos dicen, a ver, Moody, por ejemplo, ¿no? Cambia a negativa la perspectiva de la calificación peruana. ¿Eso afecta a la competitividad? Claro que afecta a la competitividad. Estamos en un momento convulso, ¿no? De mucha conflictividad, sí. Entonces, es importante que estos temas se superen rápidamente, ¿no? Para, digamos, no generar
ruido y tal vez, digamos, una disminución de la calificación de este tipo de clasificadoras. ¿Hay reservas nacionales de minerales? Sí, hay. Entonces hay preocupación por explotarlas. Esa explotación se traduce en mayor demanda de energía y hay que estar preparados como país para soportar esa energía, que la voy a explicar en algún momento, ahorita en breve. La inversión minera, hay perspectivas de crecimiento, sí, esperemos que todo esto se mejore, ¿no? Todo el clima político se mejore y se pueda, pues, de alguna manera desarrollar tantos proyectos que están en el portafolio de la actividad minera, ¿no? En el 2021, por ejemplo, se hablaba de 43 proyectos, ¿no? Y acá lo más importante, identificados los proyectos, también están identificadas las líneas de transmisión, ¿no? Que pueden de alguna manera ya conectar esos nuevos emprendimientos, ¿no? O sea, el sistema eléctrico está preparado. Si hablamos de competitividad, entonces podemos pensar que algo que ha avanzado mucho Perú y bien, ahora último hay algunas trabas un poco burocráticas en la aprobación de algunos expedientes, pero eso es una materia específica, ¿no? Pero desde mi punto de vista, Perú ha desarrollado muy bien sus planes de transmisión, tales así que se acercan, pues, a la demanda, ¿no? Donde está ubicada la demanda, hay, pues, toda una planeación, una planificación de la transmisión, que es lo único que se hace. ¿Ya? En adelante será importante, ¿no? Incorporar la generación a esa planificación. Entonces, competitividad. Competitividad es todo esto, ¿no es cierto? Es lograr ubicar los recursos, ¿no? Naturales, saber que a partir de esas fuentes podemos lograr, digamos, obtener energía, ¿no? Y con toda, digamos, la tendencia de esos tiempos que esto sea sostenible, ¿no? Bueno, esas son las, digamos, tendencias hacia un desarrollo sostenible. Entonces, los financistas, los que van a financiar todo esto, van a estar pensando en que la hoja de ruta para cualquier país o para cualquier inversión tiene que atravesar estos, digamos, estos espacios, ¿no? Estos planos de acá, sociedad sostenible, desarrollo sostenible. Y por otro tanto, la competitividad trata pues acerca de un montón de variables, dentro de las que les mencionaba, el desarrollo humano, acá por ejemplo la infraestructura, tener un entorno macroeconómico estable, que hasta ahora el Perú lo tiene, ¿no? En esta tendencia de los nuevos modelos de negocio, por ejemplo, cuando la demanda o cuando los mercados se van a flexibilizar, ¿no? Cada vez el mercado o los negocios se vuelven más sofisticados, ¿no? El mercado eléctrico es un mercado bastante sofisticado, ¿no? Entonces, todas esas cosas, digamos, se valoran dentro de la competitividad. Y para muestra un botón, me tomé unos minutos encontrar en la web, hay mucha información de competitividad, ¿no? Competitividad a nivel global, etcétera, etcétera. Perú ha subido unos puntos de acuerdo a la perspectiva que ha dado Centrum, ¿no? Con relación a otros años. Este es un ratio al año 2022. Ha subido 4.2 puntos en este ranking, por ejemplo. No ubiqué, me disculpan por eso, si subimos de puesto o no subimos. Me parece que nos hemos mantenido ahí. ¿Ya? Pero bueno, ese es un dato importante, ¿no? Es un dato importante. Y así como el PBI es importante, y los niveles de competitividad, digamos, reflejan ello, ¿no? Perú, si bien es cierto, no tiene un PBI tan bueno como el de Chile, ¿no? O el de Colombia, pero estamos dentro de la zona, ¿no? Donde hay una correlación interesante y ojalá que podamos siempre un poquito mejorar nuestras posibilidades de PBI per cápita, ¿no? Y bueno, eso es con relación en general a los temas de competitividad, ¿no? Y miren acá en otro tipo de gráfico, ¿no? Todo lo que involucra la competitividad. Desde tener instituciones, digamos, que puedan solventes, ¿no? Insoslayables, autónomas, hasta, digamos, por ejemplo, tener también algunos valores que tienden que ver con la eficiencia en el mercado laboral y otros. Pero ahora nos vamos a introducir al tema de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, el costo de la electricidad
Y este es un dato que está un poquito desfasado, ¿sí? Pero digamos como que estamos por ahí, ¿no? En realidad, Perú tiene una energía, digamos, a nivel de usuario regulado, algo elevada, ¿no? Por algunas razones que ahora no las voy a pasar a explicar, pero sí les voy a decir, no las voy a pasar a explicar con un gráfico, pero la tarifa se constituye de la tarifa, de los costos que se obtienen de la generación o los costos que se desarrollan en la generación eléctrica, en la transmisión eléctrica y en la distribución eléctrica. Los costos están competitivos en generación y en distribución por el momento. En transmisión lo que ha sucedido es que a esos costos competitivos se les ha sumado unos cargos como que son unas estampillas, unos peajes adicionales por alguna infraestructura que se realizó antes, periodos antes. Dentro de ellos está, por ejemplo, la prima RER, ¿no? O sea, se paga una prima por renovables, se pagan algunos conceptos por las reservas frías que se tienen instaladas en algunas partes del país, por el nodo energético, por algunos temas que tienen que ver con unos gastos por emergencia, y así, hay como 8 conceptos que se suman a la tarifa en transmisión y eso un poquito la distorsiona, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuestra tarifa general está viéndose distorsionada por esos elementos, ya están ahí, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, hay que ver la forma como se hace más competitiva aún, ¿no? Ya en el futuro, cuando esos elementos pasen, porque tienen una vigencia de 20 años, cada 3 meses, ya creo que van por las noticias, ¿no? En este mes se van a incrementar los precios, disminuirá y seremos más competitivos aún. Pero en ese momento ya no tendremos el gas de camisea. Entonces hay que pensar en esas cosas, ¿ya? En esos temas. Otro aspecto importante, y este grafiquito lo ve, claro, esto también es un grafiquito antiguo, creo que es el año 2014, y me disculpan por eso, ¿no? Pero, como verán, siempre como país nos hemos mantenido, digamos, dentro de los estándares, digamos, razonables de competitividad comparados con nuestros países más cercanos, ¿no? Por ejemplo, como Colombia, ¿no? Chile. Estamos en el cuadrante, digamos, de los países que podrían reflejar una mejor competitividad, ¿ya? Y entonces ahora sí nos vamos a la energía, ¿ya? Y entonces la energía, por ejemplo, podemos distinguir como parte de un activo crítico, ¿no? Para los países, riesgos, ¿no? Y acá el Foro Económico Mundial ha determinado algunos riesgos, no solamente para la actividad de energía, sino en general, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático es un gran riesgo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la confrontación geoeconómica es otro gran riesgo, ¿no? Y etcétera, ¿no? Esto de acá lo pueden ustedes ubicar, está en la web, ¿no? Entonces, es importante identificar estos riesgos, porque esto de acá nos da una visión de prospección a 10 años, o bueno, una visión de largo plazo a 10 años, ¿no? Y yo estoy convencido también que en el 2030 muchas cosas van a cambiar, así que tenemos que estudiar mucho y estar tratando de adaptarnos a las nuevas circunstancias. Y hay otra cosa que es importante, ¿no? No todo va a ser energía nuclear, perdón, no todo va a ser energía a partir del sol y del viento. Ya el propio Estados Unidos ha reconocido que va a emprender nuevos desarrollos de energía nuclear, va a financiar nuevas fuentes de energía nuclear, ¿no? Estaban reacios muchos a esto, incluso Japón, la Unión Europea está que se pelea por estos temas, muchos países, a excepción de España, ya también han sido flexibles en esta materia, ¿no? Y solamente España parece que a veces todavía no reflexiona respecto a este tema. Y entonces que no solamente España, sino todos conozcamos, ¿no? Este es un tema, unos escenarios que ha planteado Bloomberg, ¿no? Al 2050. Antes habíamos visto unos escenarios, ¿no es cierto?, para la extracción de los diferentes fósiles. Estos de acá son unos escenarios al 2050 que plantea Bloomberg, donde están la matriz energética del mundo. El primer escenario es un escenario verde, el más optimista, ¿no? Con mucha energía solar y eólica, pensando que incluido el gas natural, ¿no? Se va a dejar de consumir en el 2050. Esto ya está descartado porque tenemos que pasar aquí, porque China va a estar así y China está moviendo el mundo, pues, ¿no? Y entonces, aparentemente, este escenario gris es el escenario, digamos, hasta ahorita más conservador. Pero imaginémonos, ¿no?
que el desarrollo de sol y de viento y el cambio climático puedan generar ciertos patrones distintos, Bloomberg se anima a presentarnos un escenario rojo, ¿no? Y el escenario rojo, ahí ustedes lo pueden ver, es el desarrollo de la fuente nuclear. La de fisión, la de fusión, este tema del plasma y de la estabilidad del plasma ya lo están logrando, ¿no? Entonces, es una línea de investigación que a lo mejor va a tomarse sus 20, 30 años todavía, ¿no? Pero yo creo que al 2050, 2060 puede ser que ya lleguen con una especie de fuente infinita a partir de una fusión nuclear. Pero la fisión de estos tiempos también va a estar siendo desarrollada, ¿no? Una trilogía clave para entender las decisiones, ¿no? Al final de todo esto es siempre, para todo efecto, ¿no? Estar siempre al día en cómo va evolucionando la eficiencia en las diversas tecnologías, cómo van evolucionando los precios. Hay mucha información de esto, desde compresores de aire hasta baterías de diversas tipos, ¿no? En la web. Y si ustedes buscan el LCOE, por ejemplo, para diversas tecnologías, también van a encontrar esa información. Estúdienla, analícenla y van a ver que está bastante vinculado, obviamente, y es muy importante pues el tener los costos al día, ¿no? Por ejemplo, el costo unitario de instalar una central reversible, estas que bombean agua, ¿no? Y que después se computan como turbinas. Son carísimas al inicio, pero como duran 100 años, ¿no? su precio nivelado es bien bajo comparado con otras tecnologías. Entonces, esos son las variables que tenemos que estar manejando en estos tiempos. Y otro aspecto importante es la disponibilidad de insumos, ¿no? Habíamos mencionado antes a Chile como un país que, por ejemplo, no tiene fuentes primarias para producir energía. Tiene la radiación del sol, ¿no? En el norte de Chile hay una gran radiación solar similar a la del sur peruano, ¿no? Esa es su principal fortaleza, ¿no? Pero esos electrones que se generan en el norte tienen que ser trasladados al centro, sur de ellos. Entonces habían construido ya una línea de transmisión, pero esa línea de transmisión ya se copó, ¿no? Entonces van a construir una línea en corriente continua, me parece, ¿no? Ya la están trabajando, creo que ya está en construcción, porque necesitan enviar esa cantidad de energía solar que le está sobrando, que hay excedentes. Y esos excedentes ellos dijeron, oye, no los voy a botar, ¿no? No voy a dejar de tener ahí un vertimiento solar por gusto. Mejor lo utilizo en electrolizadores, ¿no? Para generar hidrógeno. ¿Ok? Entonces sus excedentes están desarrollando hidrógeno. Y ese hidrógeno creo que ya incluso tiene fecha de exportación a Europa. O sea, ya tengo entendido que ya pronto llegará ese hidrógeno verde, ¿no? Todo lo que es el hidrógeno verde viene de la electrólisis, ¿no es cierto? Entonces ya está por allá. Pero son excedentes, ¿no? Entonces, la disponibilidad es vital, ¿no? Saber, por ejemplo, tenemos 70.000 megavatios de potencial hidroeléctrico. Sí, pues, pero si consideramos ahora el cambio climático, a lo mejor esos 70.000 se convierten en 40.000, ¿no? Y cada vez las lluvias se están retrasándose y cada vez el periodo de lluvias también es menor y los embalses se están llenando más lentamente. Entonces, a lo mejor esos 40.000 se convierten en 30.000. Esos temas son los que tenemos que reflexionar sobre eso, ¿no? Pero de pronto, la disponibilidad para la biomasa también, por ejemplo, es importantísima. A este gráfico quería llegar, ¿no? Rápidamente, porque este gráfico presenta al 2019, ¿no? Al 2023 seguramente ha superado los 600 exajoules como energía en el mundo. Pero como verán acá, miren, entre el carbón, el gas natural y el petróleo representan aproximadamente el 85%. Los grandes esfuerzos que están haciendo los países que contaminan más, instalando energías renovables, digamos como que están haciendo que se desplace un poco lo del carbón y esas cosas, pero pareciera que, pues, como les digo, no es suficiente, ¿no? Entonces, miren, esta es un poco la realidad, ¿ya? La realidad. Y este es Perú, ¿no? Perú también tiene, digamos, su gran porcentaje de fuentes, digamos, no renovables,
que están presentes en su matriz energética, ¿no? Acá abajo de buen cubero podemos decir que tal vez es un 70%, ¿no? O un 75%, porque tenemos bastante hidraulicidad, ¿no? Y por otro lado, entonces este 1.17 o 1.2 exajoules que somos, ¿qué representa para el mundo? Representamos pues 0,2% de la energía del mundo. O sea, somos un país bastante pequeñito. Por eso es la importancia de tratar de visualizar que si el Perú quiere despegar, tiene que industrializarse, ¿no? Tiene que industrializarse. Este de acá es un video, ¿no? Que quiero que lo voy a volver a repasar. Es un Sankey. Es un Sankey del Perú desde el año 73 hasta el año 2019, ¿ya? Tiene fuente digamos, la Agencia Internacional de la Energía, por ahí está la fuente. Y entonces ustedes verán que desde 2073, del 73 al 2019, hemos sido dependientes, muy dependientes del petróleo. El gas apareció en el año 2004 recién, ¿no? Y el uso final, ¿no? Y el uso final de este petróleo, de este consumo de diésel, es básicamente el transporte. Entonces el problema en el Perú, y no solamente en el Perú, sino en todos los países, es el transporte. En el futuro, ¿no? Dice que, ¿no? El mundo se va a electrificar. Entonces este espacio en celeste, ¿no? Este flujo en celeste va a ser, pues, digamos, en escala mucho más ancho y va a ser, digamos, utilizado también en la electromovilidad y más en la industria. Entonces, asistiremos en algún momento, pues, a esa realidad. Esto de acá más o menos es lo que les he explicado. Esto de acá es un poquito, lo voy a pasar porque esto ya lo hemos repasado. Hay un tema de tratar de mejorar, digamos, no mejorar, sino tratar de volver a estudiar bien la caracterización de la demanda eléctrica en el país. O sea, hablo de todo el sistema interconectado. ¿Por qué? Porque las máximas demandas coincidentes ya están, digamos, cada vez más reflejándose. Las máximas demandas del sistema se están dando en las horas diurnas, ¿no? Entonces, eso es bueno. ¿Por qué? Porque en las horas diurnas hay sol, ¿no? Este es un gráfico a mano alzada, ¿no? Que, por ejemplo, trata de representar la incidencia de las energías renovables en nuestra matriz eléctrica, ¿ya? Esta es en nuestra matriz eléctrica al 2050, por ejemplo, ¿no? Entonces, prácticamente, acá ustedes dirán, y entonces el gas, pero si el gas se va a acabar en el 2040, sí pues, o sea, si no se explora, ¿no? Vamos a importar gas a partir del 2040, ¿no? O del 2045. Entonces, esto es a ojo de buen cubero. A menos de que se desarrollen más centrales hidroeléctricas, ¿no? O se coloque, digamos, más cantidad de energías renovables, cosa que puede ser también, ¿no? Que puede ser. Y este sí es un gráfico que nos debe interesar a todos. ¿Por qué? Porque se trata de tanto el tema de la energía, pero acá, como verán, algunas cargas importantes, y dentro de ellas la carga minera, por ejemplo, ¿no? Que en los últimos meses ha estado incrementándose significativamente porque Quellaveco está produciendo a su plena carga. Entonces, como verán, la demanda más importante de las cargas del Perú son demandas mineras, ¿no? Casi son, si a ojo de buen cubero, creo que son el 40-45% de la demanda total del SEIN, del sistema interconectado. Este es un gráfico arriba que va en relación al gráfico de abajo, ¿no? En el sentido de que todos los desarrollos de los proyectos mineros que tienen, digamos, sus etapas, características que ustedes las conocen mejor que yo, tienen su reflejo y su, digamos, impacto en la demanda eléctrica, ¿no? Y en el desarrollo del sistema eléctrico a partir de los siguientes, ¿no es cierto?, 5 años, ¿no? Empieza el proyecto y después de 5 años ya se comienza a notar, ¿no?, cómo crece la demanda eléctrica. Y entonces hubo un boom de crecimiento para el sector eléctrico entre el año 2013 y el año 2017, producto de que hubieron grandes proyectos, como por ejemplo la ampliación de Cerro Verde, ¿no?
entró Las Bambas, si no me acuerdo, entró también Antapacay. Varios proyectos se hicieron en esta época. Y entonces el resultado fue que hubo un crecimiento muy significativo de la demanda eléctrica. ¿Y quién acompañó ese crecimiento significativo? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Este es otro gráfico que nos demuestra que a pesar de todos los problemas en Perú, ¿no? Sobre todo ahora de conflictividad social, la demanda eléctrica, miren, sigue creciendo, digamos, inusitadamente. Habrá que hacer un estudio acá riguroso de por qué seguimos creciendo a pesar de que las carreteras están bloqueadas, ¿no? De que algunas mineras han disminuido algo su producción, ¿no? Pero por eso es importante, mencionaba, volver a hacer un estudio de la caracterización de la demanda, ¿ya? Para efectos de, digamos, reflejar las verdaderas razones por las cuales seguimos creciendo, ¿no? Claro, acá estamos en verano, hace calor también, y acuérdense que las ciudades se van a electrificar, entonces todo el mundo buscando su confort también van a tener elementos de aire acondicionado y todo eso es energía eléctrica. También es eso, ¿no? Estamos en verano, okay, pero miren con relación a otros años, ¿no? Con relación a otros años, algo raro sucede, ¿ya? Bueno, no quiero, ya. Después, por otro lado, por ejemplo, miren, estos datos de acá son embalses que hay en los embalses hidráulicos, ¿no? O sea, embalses hídricos. Tenemos en las lagunas de Gel, ¿no? El embalse al año 2022, que fue en la última semana del año, registrado uno de los embalses más bajos de los últimos años, porque vamos a entrar a un proceso de tener poca agua en el año 2023. Y si ustedes están enterados de que hemos tenido por retraso de lluvias la operación con centrales diésel en esta oportunidad, hace poquito nomás, desde noviembre a diciembre, es muy probable que o sea, si hay alguna circunstancia de sequía, podamos tener esa situación nuevamente. Entonces, eso forma parte de un poco de la visión de competitividad. Claro, ahí estamos un poco preocupados, pues, ¿no? Porque, a ver, el usuario regulado no va a sentir el embate, el impacto de eso, del uso del LISA, porque sus contratos son regulados y son contratos a largo plazo, ¿no? Quienes van a sentir un poco el tema del impacto son los que están valorizando su energía, digamos, en relación al costo marginal, al spot. Y ese spot sí va a subir. Entonces, ¿quiénes están, digamos, correlacionados con el spot o en relación al spot? Los usuarios libres y seguramente algunos contratos especiales que tienen los generadores para cumplir sus compromisos, ¿no? Y bueno, pues esos son los riesgos que trae el mercado eléctrico, ¿no? Y bueno, y esto de acá es producto de una sequía. En Europa, en California, han habido el año pasado sequías estrepitosas. Incluso han habido lugares en Grecia, no sé si ustedes por incluso en las redes, salían que habían lugares que hace como, creo que 2000 años, no habían aparecido los niveles a los cuales habían habían apuntado a los griegos todavía ahí, ¿no es cierto? Sus niveles más bajos y decían, si llega a este nivel ya pónganse a rezar, decían, ¿no es cierto? Algunas fotografías que enviaban por esas sequías extremas, ¿no? Entonces hay que estar preparados para ellos. El Perú es un país vulnerable y entonces siempre la recomendación ha sido afianzar cuencas, pensar en tal vez desarrollar infraestructura para tener grandes embalses. Los embalses hídricos de nuestro Perú son pequeños en comparación a otros países, ¿ya? Y bueno, esa es la realidad, ¿no? Entonces este gráfico un poco apunta a sensibilizar ello. Yo les decía que nuestro sistema interconectado está más integrado, ¿no? Está más seguro. ¿Por qué? Porque han habido varios hitos importantes a través del desarrollo de nuestro sector eléctrico en el país. El año 2000 se interconectaron el sistema centro con el sistema sur. En el año 2004 llegó Camisea, ¿no? Nos saltamos el 2013, donde, por ejemplo, ingresaron las líneas estas de 500 kV al sistema. En el año 2000, más o menos 18, 17, se interconectaron centrales de regular tamaño como Cerro del Aire y Chaya también al sistema. Entonces eso le da una cierta fortaleza a nuestro pequeño sistema eléctrico, ¿no? Y entonces decimos que a esta altura podemos decir que podemos operar el sistema de una manera segura. Ese es otro factor de competitividad. Y
una operación todavía que no es flexible, pero pronto ya va a haber resultados de un proceso de supervisión a la flexibilidad de las unidades térmicas en el sistema. Entonces, la idea es que al 2040, ¿no? O 2050 lleguemos con un sistema flexible, ¿no? Y seguro. Forma parte de la competitividad. El Perú tiene un gran potencial. No vamos a entrar a desarrollar esto, ¿no? Pero tenemos 3.000 megavatios geotérmicos, casi 22.000 megavatios eólicos, casi, en solar no encuentro la cifra por ahí, pero supongo que superaremos los 30.000. Y en biomasa creo que llegamos a 1.000 megavatios como potencial. Las fuentes, como les decía al inicio, la disponibilidad de las mismas es importante, ¿no? Y acá en Perú tenemos, pues, somos una maravilla. Pero mientras más maravillas seamos, ¿no? Vamos a necesitar un mejor planeamiento, porque si no hacemos un mejor planeamiento, igual, es como si no tuviésemos la maravilla, ¿ya? Sabemos que en el futuro se van a usar más minerales en todo lo que significa la transición, y esta es una lámina de Colombia, ¿no? Colombia y todos los países se apuntan a eso. Colombia está desarrollando ahora último muy insistentemente su minería, cosa que no hacía antes. Con el nuevo presidente, no sé, tiene una política creo que anti-extractivista, ese es un tema más político, pero hasta hace unos años atrás yo con unos amigos de Colombia hablaban de el desarrollo de su minería, ¿no? Que era bien pequeñita, ¿no? Lo hacen por esto, pues, lo hacen porque se van a necesitar minerales para la transición energética, ¿sí? Lo hacen por eso. Esta presentación yo se las voy a alcanzar ahí a los organizadores para que ustedes la tengan, ¿no? O sea, es información de la web. El hidrógeno va a ser el vehículo del futuro, o perdón, el vector energético del futuro, definitivamente, ¿no? Es lo más que abunda más en el espacio. Además, todas las tecnologías podrían adaptarse con el tiempo a esta nueva fuente, pero a paso lento, ¿no? O sea, ahorita los procesos, por ejemplo, de combustión con hidrógeno son todavía ineficientes, ¿no? Las celdas de hidrógeno todavía no compiten totalmente con, por ejemplo, un sistema de baterías, ¿no? Entonces, yo creo que van a alcanzar su punto pronto, ¿no? Su punto de expansión pronto, de madurez pronto. Me ha facilitado un colega, digamos, ya hay un mapa, hay una hoja de ruta para el hidrógeno, hay una asociación peruana que está trabajando estos temas, ¿no? O sea, en realidad no estamos tan desfasados con relación a otros países. Incluso se han determinado lugares donde hay proyectos para desarrollar plantas de hidrógeno, ¿no? ¿Ok? Eso yo lo dejo como solamente cultura general. Y en realidad es que el hidrógeno, por ejemplo, algo que apuntan justamente la asociación y otros estamentos y también algunos líderes de opinión, es que la industria minera también puede verse fortalecida con estos cambios tecnológicos, ¿no? Usar el hidrógeno en algunos procesos que pueden, digamos, ser amigablemente y que les puede llevar a una cero neutralidad más pronto, ¿no? Que esa es una preocupación también. No creo que tanto por costos, pero el hidrógeno verde es todavía caro, ¿no? Pero harán su cash flow ahí y verán lo mejor, pues, para sus procesos. Pero que ya hay tecnología para ello, ya existe, ¿no? Y algo como para pensar en grande, ¿no? Porque en Perú siempre a veces no pensamos en grande, ¿no? Y estoy comparando acá nuestro CEIN con Japón, ¿ya? Bueno, el Japón del 2017. Pero ustedes verán que Japón no tiene nada, miren, ¿no? O sea, en realidad Japón es, miren, puro carbón, puro gas natural licuado, y en realidad, y a pesar de eso, Japón es un país pues, súper, hiper competitivo, ¿no? Japón lo único que tiene es minas de carbón, lo único, el resto lo importa. Y bueno, y tienen un poquito de hidraulicidad. Entonces ellos dicen, bueno, ahorita vamos a apostar nuevamente por energía nuclear, ¿no? Entonces ellos son todavía un país bastante contaminante, ¿no? Y nosotros solamente no contaminamos nada, o sea, el gas natural contamina poco, contamina sí, ¿no? Pero va a ser nuestro vehículo todavía por largo tiempo, ¿no? Hay que fortalecer la capacidad prospectiva, ¿no? Hay que tratar de visionar cómo van a ser las tecnologías en el futuro. Entonces, por eso el largo plazo, el corto plazo son cosas importantísimas. El gráfico que ustedes ven acá a la derecha, donde se ve China, ¿no? Esto de acá es la reducción de CO2 que hubo en tan corto tiempo durante el periodo del COVID.
se ahorraron toneladas de CO2 cuando se paralizó el mundo. Es decir, la naturaleza se puede recuperar rápidamente, ¿no? Y entonces, pero si a esto de acá le diéramos una visión de largo plazo, sería mejor, ¿no? La nueva cadena de valor de la industria eléctrica, por lo menos la que está abajo, va a tener nuevos actores en el futuro. Bueno, ya tiene nuevos actores en otros países y acá también seguramente pronto. Ya no solamente va a ser generación, transmisión, distribución, sino van a haber comercializadores, van a haber agregadores de nuevas tecnologías, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, es un cambio también radical en estos tiempos. Y como toda transición de todo tipo no pasa sin tener una transición cultural, esta es una gráfica, la de abajo, que me gusta mucho, en la cual se habla de una nueva mentalidad de todos los usuarios, ¿no? ¿Sí? Eso también está cambiando. A veces pensamos que cambia para mal porque todo el mundo está en el celular y a veces incluso haciendo cosas, banalidades, digamos, ¿no? ¿No? Y entonces así también a lo mejor para mal también está cambiando la mentalidad de los usuarios, pues, pero un usuario empoderado, un usuario que va a estar responsable de lo que va a suceder con su autosuficiencia energética, ¿no? Va a valorar ese tema, va a valorar tener paneles solares, va a valorar tener hasta un uso mejor del gas natural en sus procesos, ¿sí? Y en el futuro, ¿no? Conociendo que el valor de los costos variables del sol y del viento son cero, hay algunos autores que se animan a, digamos, a estampillar ya un presagio para a lo mejor un cambio de paradigma respecto a lo que nosotros conocemos como teoría marginal, respecto al tema de poder sopesar las ganancias que vamos a tener, ¿no? Entonces, a lo mejor se apunta a otra visión conceptual. Las grandes empresas de petróleo, digamos, todavía van a subsistir. Están que se transforman, ¿sí? Y entonces, porque no todo es electricidad, pues, ¿no? También hay todavía por muchos años más el gas natural y esperemos que el Perú a lo mejor tenga un gasoducto más, pues. Lo que pasa es que estas infraestructuras tienen, pues, la necesidad de tener un periodo de larga vida útil. Y entonces, y si no vamos a tener gas, bueno, tiene que haber, pues, una salida, tiene que haber un planeamiento para identificar esas necesidades del futuro, ¿no? Por eso es de que acá hablamos siempre de una planificación integrada, ¿no? Una planificación integrada. Y hay tecnologías que se pueden desarrollar, por ejemplo, en pozos petroleros que ya están, digamos, agotados, como por ejemplo es la geotermia, ¿no? No sé si muchos, a lo mejor, por ejemplo, pero en la UNI, ¿no? Han habido varios prospectos de proyectos de mejoras tecnológicas, de muchas cosas. Hemos sido pioneros, y yo creo que también en otras universidades también, a nivel regional, pero después nos han ganado la iniciativa, ¿no? Y para finalizar, ¿no? Miren, de acá es el futuro, digamos, de los sistemas, de los diagramas de cargas de los sistemas en el mundo, es decir, mucha incidencia solar, ¿no? Acompañada de una fuente convencional como es el gas natural que está en celeste, porque el gas natural va a acompañar las inflexibilidades que traen estas tecnologías, ¿no? Para hacer al sistema más estable, ¿ok? Y entonces, pero siempre va a estar presente ya la existencia de la incidencia solar, tanto de los paneles en casa, como también de los parques solares, como también como los parques eólicos que están en verde. Esta es la realidad de Australia, ¿no? Y muchos países ya están teniendo esta famosa curva que le llaman curva Pato, ¿no? ¿Sí? Y el Perú en algún momento también tendrá esta famosa curva diagramada en nuestro sistema interconectado. ¿Por qué? Porque los precios están siempre cayendo más, cada vez más, y cada vez más caen, ¿por qué? Porque hay más demanda, pues, ¿no? La inteligencia artificial también se hace cada vez más barata, ¿por qué? Porque los procesadores se volvieron más baratos, ¿no? Entonces, por lo tanto, cada vez que algo se hace más barato, es disruptivo. Entonces, aquí los paneles solares se hicieron baratísimos, va a ser disruptivo. En el momento que las baterías sean bien baratas y que no les afecte el tema del volumen o del peso por el tema de la autonomía, se van a volver tan disruptivas que todos vamos a tener nuestro auto eléctrico, ojalá, Dios mediante, ¿no? Toda decisión es política, ¿ya? Acá no voy a entrar en detalles. Y miren, yo solamente quería decir esto, ¿no? Toda decisión es política. Y hace muchos años, en la década en la década del 20, creo, de 1920, hace 100 años aproximadamente, el ingeniero Grieve
un ingeniero peruano, inventó para el Perú el primer auto eléctrico, creo que fue en los años 30, 20, 30. El primer auto, perdón, no eléctrico, el primer auto, digamos, de motor a combustión en Perú. Y yo veo las marcas acá, ¿no? Reconocidas de empresas, de fabricantes de autos. Y acá hemos tenido el primer fabricante de Sudamérica en Perú, ¿no? Entonces acá yo lo asocio a una decisión política, pues. Yo he leído la historia un poco y entonces en el gobierno de Leguía no le prestaron atención. Creo que fue en el 21, ¿no? O el 22. Y la otra imagen de esto es, y si China es, digamos, la ahorita desarrolladora de muchos productos de acero o de fierro, o muchas refinerías tiene para ello, también yo pienso que los países, ¿no es cierto?, como nosotros podemos tener este tipo de tecnología. Reflexiones finales: la transición energética debe contar con una estrategia, debe tomarse criterios de planificación, ¿no?, energética. Las personas tienen que confiar en la tecnología. Todas las tecnologías son importantes, absolutamente todas, ¿sí? La combustión nunca va a desaparecer, por ejemplo, ¿no? Y el vapor tampoco. Pero por ahora tenemos problemas de recesión, ¿no? La institucionalidad es importante, es insoslayable. Y bueno, hay que tener una actitud frente a la vida, ¿no? Entonces, muchas gracias a ustedes por el interés en la presentación. Gracias. Magnífico, profesor Roberto Tamayo. Ha sido una excelente presentación, muy completa, con mucha información. Y vamos a premiar, no premiar, sino a todos los inscritos, porque tenemos inscritos dentro de que les vamos a pasar la presentación que gentilmente Roberto va a compartir. Entonces, ahí tienen un buen documento donde pueden desarrollar más inquietudes. Realmente lo felicito, ingeniero, por su presentación muy documentada, bastante prolija de información, de data, correlacionando lo que pasa en el mundo con nuestro país. Muchas gracias. Vamos a esperar preguntas y tenemos a Alexander. A ver, Alexander, ¿te animas a hacer la primera pregunta? Alexander es un estudiante Claro que de la Universidad sí. de... Buenas noches con todos. Adelante, Alexander. Vamos con la Ingeniero primera. Roberto, has tenido una magnífica ponencia. En serio, es un documento bastante enriquecedor que nos ha presentado. Y sí, tiene razón. En Perú contamos con una seguridad energética mucho mayor que los demás países. Y el hecho de que tengamos matrices energéticas más limpias hace que seamos más competitivos. Ingeniero, quisiera que nos comente sobre las implicancias competitivas energéticas que considera usted en el sector minero. A ver, al final casi habíamos mencionado que, por ejemplo, el hidrógeno ya irrumpe en una nueva realidad. Por la experiencia no muy vasta que tengo de haber tenido contacto con algunos colegas, más por el sector eléctrico que trabajan en minas, yo sé que las industrias de mina o las empresas mineras tienen espaldas financieras, muchas de ellas, ¿no? Entonces, cuando ellos, por ejemplo, requieren mejorar, digamos, sobre todo en aras de bajarle el precio, pues, a la tonelada de sus productos, ¿no? De su producto, van a desarrollar cualquier situación para mejorar su eficiencia energética. Entonces, yo valoro mucho esa actitud, o sea, la competitividad que ellas tienen frente también a otros actores internacionales, hace que ellos actúen de esa forma. Entonces, algo que tampoco lo he mencionado es que hay una estructura de costos para las mineras, pues más o menos esa estructura de costos de la energía, de la electricidad, sobre todo, está más o menos en el orden yo entiendo que está en el orden del 12 al 15, al 16%, ¿no? Salvo excepciones que a lo mejor algunas tienen más intensidad energética. Y entonces, en esa estructura de costos y ese porcentaje es significativo, ¿no? Y entonces, por lo tanto, también persiguen, pues, la mejor posibilidad de encontrar buenos precios en el mercado eléctrico. Y hay algo que no les mencioné, ¿no?
los grandes usuarios, las mineras, pueden retirar directamente del mercado spot, ¿no? Esa energía que necesitan al precio spot. Es un precio de riesgo, pero a veces vale la pena asumirlo, ¿no? Dicen que el que no arriesga no gana. Y entonces ha habido una empresa minera que ha estado haciendo eso. Entonces, hay, digamos, posibilidades para ellas que las pueden hacer bastante competitivas. Muy bien, ingeniero Tamayo. Tratando de enlazar algún concepto vertido por Alexander y su presentación, quiero hacerle la siguiente pregunta. Usted nos ha mostrado que el costo de kilowatt en el Perú, estamos hablando de 6.9 centavos de dólar por kilowatt, y en Chile casi el doble, 12.9. Siendo que la energía es un insumo importante, por no decir mayoritario, para producir hidrógeno, no entiendo que Chile no se lleve la delantera para producir hidrógeno, a pesar que su costo de energía es casi el doble, digamos, en el Perú. Y acá le enlazo otro concepto justo vertido por un representante de Quellaveco en el martes de minería. Le pregunté quién les va a suministrar el hidrógeno para la flota que están ya por adquirir, digamos, en base a este combustible. Y lo que atinó a decirme Cintia, dijo, la verdad que no sabían todavía de dónde, probablemente de Chile por la distancia. Entonces, usted también nos ha mostrado que el Perú, digamos, a través digamos, geográficamente, hay puntos donde se piensa producir hidrógeno, pero ¿qué tan avanzado, digamos, qué tan contundente es solo tener el costo de la energía más barata que Chile para poder incentivar a producir hidrógeno en nuestro país? Con toda la experiencia y la data, a ver si usted nos ilustra mucho más. Adelante, Roberto. A ver, bueno, para empezar, todavía no me he convertido en un experto en hidrógeno, pero pronto. A ver, lo que sucede, entiendo yo, es que en Chile la decisión de generar una industria de hidrógeno parte, digamos, de sus ahora ya ventajas comparativas que tienen con relación a toda la infraestructura que han desarrollado, ¿no? A partir de estas energías solares, y que en algún momento, ¿no? Ellos, pues, digamos, logran tener excedentes. Por ejemplo, imagínense que ellos lo almacenan, ¿no? Todo lo pueden almacenar en baterías, pero también esas baterías lo pueden de alguna manera trasladar a utilizarla y transformar esa energía en electrolizadores en hidrógeno. Es decir, hay diversas formas de hibridar y optimizar, digamos, la infraestructura que ya tienen existente. Todo va a depender de los costos, ¿no? Y a cuánto van a vender ese hidrógeno. Esos datos sí no los tengo yo, digamos, a la mano, ¿ya? Pero esta ventaja comparativa que tiene Chile parte de eso, ¿no? No toda su energía la han podido colocar para su sistema, y han habido, digamos, hasta, yo entiendo, posibilidades de inversiones. O sea, a Chile se lo ve como un lugar, digamos, como un paraíso donde pueden, digamos, llegar las inversiones sin mayores, digamos, situaciones, incluso de permisología, que a veces son una traba. Esa es parte también un poco de la competitividad, ¿no? Si yo puedo desarrollar un proyecto más rápido en algún lugar para lograr un costo de oportunidad mejor en algún momento, yo a pesar de que la energía esté un poco más cara allá, yo voy allá, ¿no? O sea, son muchos los factores. Y en Perú a veces las decisiones pues, se demoran. Por ejemplo, acá se está evaluando y debatiendo una ley del hidrógeno. En Chile, ordenadamente, ellos han avanzado con leyes ad hoc para diversos tipos de situaciones, de necesidades en pro de su, digamos, mix energético, y lo han hecho ordenadamente, ¿no? Y entonces ha avanzado mucho más, por ejemplo, la regulación allá que acá.
Esas son las cosas que también, digamos, hacen que muchos decidan, digamos, invertir en Chile. Y finalmente, yo supongo que las empresas van a tomar la decisión, digamos, de encontrar, así como encuentran el gas más barato, va a encontrar también pues, la molécula de hidrógeno más barato en algún punto. Pero por los pocos datos que yo tengo y manejo de esto, el hidrógeno verde todavía está caro, ¿no? Entonces, veremos qué es más competitivo, ¿no? Muy bien, Esa es una pregunta gracias, difícil. Roberto. Digamos, nuestro potencial hidráulico, de energía hidráulico, todavía falta desarrollar. O sea, ahí creo que la inversión vendría a ser más óptima. ¿Qué dice usted? Yo creo que sí. A ver, el tema a veces los países cambian de política porque a veces hay una orientación, ¿no? Hacia una tendencia en particular. En algún momento la tendencia fue, por ejemplo, camisea. Hay que desarrollar camisea a como dé lugar. Entonces, por lo tanto, tenemos que, digamos, limitar las expectativas del desarrollo de hidráulicas. Entonces, hubieron incluso marcos normativos que, digamos, coaccionaban un poco el desarrollo de las hidráulicas. Le hablo de los años 90, ¿ya? Ahora ya no está así, ¿no? Pero en este momento ya las nuevas tecnologías tienen precios competitivos y además hablamos de unos compromisos a nivel global de alcanzar una huella, una cero neutralidad en tal momento, y en eso confluyen las energías estas renovables. Y nuestra demanda es tan pequeña que no hay espacio para todos, pues, ¿no? O si no, tendríamos que tener una decisión tipo el país, digamos, colindante nuestro, también Ecuador, cuando decidieron a desarrollar casi como 2.000 megavatios hidráulicos en un sistema tan pequeñito, ¿no? Y ahora lo disfrutan bien, pero ahí están endeudados, pues, por muchos años, ¿no? Al final todo es también hay que pensar en el endeudamiento. Entonces, a veces algunas soluciones se pueden dar desde una posición así media estatista, ¿no? Pero también pueden haber soluciones del mercado y a veces las soluciones del mercado demoran, ¿no? Entonces, todos esos temas también influyen en la decisión de desarrollar más energía hidráulica, ¿no? Ingeniería hidráulica, proyectos hidráulicos. Muy bien, gracias, Roberto. Voy a dar pase a Elvis para que comunique cómo va a ser el procedimiento de entregar la información que nos ha compartido a los participantes. Adelante, Elvis. Bueno, mientras Elvis se conecta, Alexander, ¿podrías hacer tu pregunta, por favor? Claro que sí. Una fácil, Ingeniero Roberto, nos ha mencionado que es el hidrógeno verde. Es un tema que también se tocó en la conferencia Global Latinoamérica. Claro, ha sido muy profundo lo que es relacionado a la energía descarbonizada. Mi pregunta para usted, ingeniero, es, ¿cómo ve el sector minero en la transición energética de aquí al 2050? Yo lo veo el sector minero tratando de esforzarse por, digamos, desarrollar prácticas de sostenibilidad y además aplicando muchos conceptos de eficiencia energética, como siempre lo ha hecho. Y obviamente aprovechando, dependiendo también de los costos de los, digamos, de los minerales, ¿no? De los precios de los minerales, perdón, de los precios de los minerales, alguna vanguardia en temas de innovación para, como por ejemplo en este caso, ¿no? Ya no depender de los combustibles fósiles en algunos de sus procesos. Y si ellos lo pueden lograr con el hidrógeno, y si las cifras le son favorables, yo creo que va a ser la industria minera la primera, ¿no? Que va a poder alcanzar esa cero neutralidad en la industria nacional. Esa es un poco la visión. Gracias, Ingeniero, ¿y Roberto. cuáles serían los riesgos a considerar
lo que es en el tema de transición energética y los factores críticos que se tiene que tener en cuenta. A ver, una manera de evitar los riesgos es justamente evaluarlos y además desarrollar un plan energético. Muchos coincidimos en que se necesita un plan energético, hay que hacerlo. Hubo una empresa privada con el apoyo de un consultor, para ser precisos, ¿no? Fue Enel con el consultor Deloitte que han establecido una hoja de ruta, pero que en el fondo es una buena aproximación, pero no es un plan energético. Y ese plan tiene que estar de alguna manera refrendado por las autoridades, ¿no?, pertinentes, ¿no?, para que hacia adelante nadie pues se trate de salir de ese plan. Esa es la idea. Es un plan consensuado. Y con eso se evitan riesgos, ¿no? Se tratan de mitigar los riesgos. Gracias, Alexander. Gracias, Roberto. Gracias, ingeniero. Hay una pregunta de, ¿cómo se llama?, de Fleming Kevin, la voy a leer. Después, Elvis, comunicas cómo va a ser el procedimiento. Dice la pregunta: el señor decano de la Universidad Nacional de Ingeniería está desarrollando un proyecto de investigación acerca de hidrógeno verde se refiere. ¿Cuál es el alcance al que llegaron a generar en voltios, dice, y el detalle de los componentes del sistema? A ver, tal vez usted nos ayuda a entender mucho más la pregunta, pero a ver, por favor, si es que, como es de la UNI y está tan cercano, probablemente tenga más información. Adelante, Roberto. A ver, sí, gracias. No, la pregunta es bastante interesante. Yo al inicio he tenido acercamiento con algunos grupos de profesores que han estado desarrollando ciertas tareas. Se conformaron algunas comisiones y han habido otras experiencias también en varias facultades, ¿ah? Pero sí, ahorita creo que hay un apoyo más enfático hacia un grupo de ellos que la verdad es que perdió contacto, pero yo encantado de poder facilitarles, si me pueden mandar a través de los organizadores la pregunta, yo me pongo en contacto con los colegas que están viendo ese tema. La vez pasada había una conferencia de uno de ellos en uno de los canales del CIP, ¿no? Hablando sobre ese proyecto, ¿ya? Yo no lo tengo a la mano, pero encantado de ponerlos en contacto, ¿no? Para que, digamos, sumen, ¿no? Para que todos puedan sumarse a ese esfuerzo. Ya, gracias, Roberto. Adelante, Elvis, por favor. Ok, buenas noches con todos. Gracias por asistir a esta ponencia tan interesante, lo que es la competitividad en tema de energía, ¿no? Y cómo estamos como país ante el mundo en Sudamérica. Vamos a compartir la presentación del ingeniero Roberto Tamayo a través de los correos, con mails, y también vamos a estar compartiendo en el grupo de Martes de la Minería que tenemos en WhatsApp. Esa va a ser la metodología de los Jorge. Ok, gracias. A ver, otra de las preguntas, Roberto. ¿Qué sabe acerca de la energía que se puede producir a través de biomasa? Tenemos un potencial, pero hay una empresa que produce energía, creo que desde los residuos sólidos, desde los residuos inorgánicos. Esas empresas, por ejemplo, se puede considerar ya que está produciendo energía a partir de la biomasa, obviamente, o no está en ese rubro. A ver, claro, en el sector eléctrico hay hasta 2 empresas que generan electricidad, producen electricidad a partir de desechos orgánicos, ¿no? Una de ellas es Huaycoloro y la otra es una central más pequeñita que no recuerdo el nombre. Sus eficiencias son bajas y, digamos, sus costos variables han sido altos por ahora. Es un proceso bastante complejo, ¿no? A veces yo he escuchado opiniones en las cuales dicen, ¿no? Ya esa tecnología es obsoleta, ¿no? Y ha podido ser reemplazada por una tecnología distinta. Pero la verdad es que manejar o gestionar los residuos sólidos en el Perú es un acto de heroísmo. ¿Por qué? Porque hay mucha informalidad.
Y entonces yo creo que han hecho su mejor esfuerzo, ¿no? Al canalizar toda esa cantidad de desechos orgánicos, sobre todo en Lima, ¿no? Como ciudad más grande, y creo que también en el Callao. En otras partes del país es difícil lograr cerrar cifras para que un proyecto pueda desarrollarse, ni siquiera de 1 megavatio, ¿no? Y a pesar de que y cada vez las tecnologías, mientras más pequeña sea la central y con una tecnología, digamos, muy innovadora, es más cara, ¿no? Es más cara. Entonces, ¿se acuerdan de que les hablaba de la disponibilidad de los insumos? Justamente ahí está el problema, ¿no? El problema está en que la informalidad no presta para que en otras partes del país se pueda desarrollar algo como esto. Pero han hecho su mejor esfuerzo y yo creo que podríamos, porque ese es un tema bastante, digamos, el tema de los biocombustibles, el tema de la biomasa, es un tema bastante apreciado en otras latitudes del mundo, ¿no? Y yo creo que en algún momento del país se va a formalizar, ojalá pues en algún momento, y podamos aplicar la economía circular y todos felices y contentos. Gracias, Roberto. Miguel Ángel, ¿tienes alguna última pregunta? Miguel Ángel, perdón, Alexander. Ok, yo lo coordino, sí. Ya. Ingeniero, lo que es en el tema de precios, lo que influye en la energía, de cierta manera, cuando se realiza un incremento de esta, lo que hace es afecta en lo que es la productividad, la mejora de competitividad, de repente en el crecimiento económico y sobre todo en la reducción de pobreza. Entonces, en una empresa más que todo que está trabajando en el tema de energía, ¿cómo es que podríamos lograr que esta sea un precio accesible, estable, sobre todo a largo plazo? Porque eso es lo que busca una empresa, ingeniero. Le escucho. De acuerdo al marco normativo peruano, si esta empresa supera los 200 kilovatios, ¿ya? O sea, es una pequeña o mediana empresa, y supera los 200 kilovatios, esa empresa puede ser un usuario libre. Y los usuarios libres pueden negociar sus tarifas, sus precios con algún suministrador. Esa es una posibilidad para tener precios, digamos, más bajos, ¿no? Si la empresa no tiene esa posibilidad, la empresa va a ser un suministro regulado, ¿no? Y el suministro regulado está básicamente sujeto a las fijaciones tarifarias. Entonces, va a depender mucho entonces de cómo se fije esa tarifa. Y claro, obviamente el regulador hace también su mejor esfuerzo considerando aspectos de eficiencia y todo ello. Y pensando en el usuario, fija el precio, digamos, más competitivo, más eficiente. Si la empresa, digamos, es menor a 200 kilovatios y todavía siente que tiene una gran carga, digamos, encima, lo que tiene que hacer es ahora hay posibilidades, ahora hay tecnología que permite, ¿no? Poder autoabastecerse. Los paneles, muchas empresas están ya ahora, por ejemplo, desarrollando proyectitos grandes, medianos, pequeños, medianos y grandes también, de sistemas fotovoltaicos detrás del medidor, ¿no? Mientras no haya reglamento de generación distribuida en nuestro país, se va a tener que hacer esos proyectos detrás del medidor. Y eso le va a ayudar a abaratar los costos. Es decir, imagínate que el precio a nivel de regulado sea, por decirles, de $160 o de $140 el megavatio hora, por ejemplo, ¿no? Y el panel solar o el sistema solar, por ejemplo, con todo y batería, les cueste, por decirles, $100, ahí hay un gap, ¿no es cierto?, de ganancia, ¿no? Obviamente hay que hacer el cash flow, a ver en qué periodo lo recuperas, que más o menos los que se dedican todos los días a esto dicen que están en alrededor de 4 a 5 años, ¿no? Y entonces a partir del quinto año, del cuarto año, ya hay una energía barata, gratis, gratuita, ¿no? Y esas son más o menos las medidas que están adoptando las pequeñas empresitas que no superan los 200 kilovatios. Es una alternativa. Muchas gracias, ingeniero. Ha sido un compartimiento en donde nos ha enriquecido de bastante
conocimiento. Gracias, ingeniero. Gracias. Muy bien. Gracias, Alexander. También hago extensivo, vamos a tener siempre algún otro representante de otra universidad de nuestro país para los siguientes martes de minería. Ha sido un muy buen coanfitrión, Alexander, con tus preguntas, al cual te agradezco. Y enormemente a Roberto su predisposición, se nota como profesor que quiere brindar sus conocimientos a todo nuestro país. Entonces ya queda el desafío en los que han participado en la audiencia, poder profundizar, poder proponer, poder emprender alguna alternativa de trabajo, alguna alternativa de innovación. Entonces ya estamos, por lo menos creemos, hemos puesto una pequeña semilla, y no creo que sea en el océano, sino en una tierra fértil de nuestra audiencia. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias y hasta el próximo martes. Muchas gracias. Siempre un honor. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. La revista El Ingeniero de Minas te invita a formar parte de su edición 106, donde se promueve la minería responsable e inclusiva a través de la excelencia profesional, responsabilidad social, inversión, innovación y tecnología. Contamos con los principales actores, operación, Estado y comunidad. Forma parte de la revista El Ingeniero de Minas, que tiene una llegada directa a más de 8.000 afiliados mineros y a más de 400.000 seguidores en redes sociales como Colegio de Ingenieros del Perú. Contáctanos. Agradecemos a nuestros principales auspiciadores de la edición 105, Antapacay, CIA Minera Poderosa, Hatbay y Sauder Perú.